La primera ponencia del día es de Eva Álvarez de Andrés, que es doctora arquitecta, profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y viene a presentarnos un proyecto de realojo en el barrio de Las Sabinas de Móstoles, una experiencia de la que también hay otras dos personas que nos acompañan en el público, Marta y Tere. Y bueno, Eva pertenece también a la organización ATD Cuarto Mundo y a la Asamblea por una vivienda digna para todas las personas, que también bueno, pues ha sido un poco el marco en el que se ha realizado este proyecto. Y ya sin mayor demora, pues le doy la palabra a Eva para que comience su ponencia. Vale, pues yo sobre todo eso, agradecer a Marta que hoy nos acompañe. Ella no quiere salir aquí. Y bueno, intentaremos algunas de las cosas que contemos. Yo he pedido que la den un micro por si quiere ella comentar cualquier cosa. A mí me parece que es ella la que y las familias que viven en Las Sabinas las que deberían de protagonizar este tipo de espacios y contar estas experiencias. Pero bueno, me usan un poquito de portavoz y no pasa nada. Cada uno aporta lo que tiene y puede, ¿vale? Me han pedido que corte tiempos, intente ser breve. No se me da nada bien ser breve, entonces yo lo que diría es que cuando pase media hora decir pues se va corta y es perfecto, habremos llegado donde hayamos llegado, ¿vale? Empiezo ya. Me gustaría también desde ese perfil un poco de investigadora y activista empezar desde una cosa teórica muy cortita, ¿no? Sobre la que estoy reflexionando, ¿no? Que es un concepto que salió por primera vez con Mbembe en 2003, que se llamaba la necropolítica. Mbembe dice que la necropolítica es la política que parte de que la vida de un individuo o una comunidad tiene valor en la medida en la que lo tiene para el poder establecido. Los excluidos, los no rentables, no entran en las formas de producción y consumo del sistema capitalista y se les podría dejar morir o desaparecer. Es fuerte. Valverde en 2015 dice que se trata de la política para forzar la desaparición, para imposibilitar las formas de vida de las comunidades excluidas que sin quererlo y sin saberlo siquiera en la mayoría de los casos, solo por el hecho de existir, ponen en evidencia la crueldad del modelo neoliberal y sus desigualdades. Ya no hay más teoría que esto, ¿vale? Ahora ya pasamos a la práctica, pero sí que quería que tuvierais como este concepto en la cabeza para ver cómo esto se vincula con lo que han sido los asentamientos autoconstruidos y en particular de las comunidades gitanas en Madrid, ¿vale? Muy breve, un repaso de la historia. Esto de la autoconstrucción de vivienda, y voy a hablar siempre de autoconstrucción de vivienda para no caer precisamente en esa estigmatización de asentamientos informales, chabolismo, porque eso nos habla de qué está bien y de qué no está bien, y quién decide lo que está bien y lo que no está bien. A mí me parece que el hecho es que es vivienda autoconstruida y por eso voy a hablar en esos términos. Bueno, en 1930 en Madrid había en torno a 1 millón de personas. De estas, el 63% venían de fuera, de Extremadura, de Andalucía, que venían a trabajar a la capital. En 1950 llegó a haber 300.000 personas viviendo en asentamientos autoproducidos. La gente venía a trabajar, no había una oferta asequible y accesible de vivienda y la gente se autoconstruía sus casas, ¿no? En torno a los años, entre los años 50 y los años 70 se pusieron en marcha varias operaciones que tampoco tuvieron mucho éxito y en 1970 seguía habiendo en Madrid 162.000 personas viviendo en este tipo de asentamientos. Llega la transición en el 75, hay una movilización social muy grande, estoy segura que la gente que es de este barrio y que vive en Vallecas sabe muy bien de lo que estoy hablando. En el 78, con los nuevos gobiernos democráticos y con toda la movilización de las asociaciones de vecinos, se aprueba y se pone en marcha el plan de remodelación de barrios.
que durará hasta 1996. No me voy a meter a hablar del plan de remodelación de barrios en profundidad, porque estoy segura que en la sala hay gente que conoce muchísimo mejor este proceso, porque además lo ha vivido que lo conozco yo, pero sí me parece importante hablar de algunas de los logros de ese plan de remodelación de barrios. Primero, es fruto de una lucha vecinal, y esto es muy importante. Se reconoce la deuda social con esa población que ha estado construyendo la ciudad y trabajando en la ciudad y que ha estado viviendo unos asentamientos muy precarios. Se logra que las familias se realojen in situ en el mismo barrio, y esto es muy importante porque en ese barrio tienen sus relaciones sociales, han desarrollado sus actividades económicas, tienen la confianza de hoy te presto dinero y mañana te dejo a los hijos. Vivir en un barrio es construir una comunidad, no es solamente el espacio físico. Fijaros que se logra el realojo de 150.000 personas, que es un volumen enorme, es una acción de mucha envergadura. Y se les concede a esta gente la vivienda en régimen de propiedad. Podríamos discutir mucho sobre el régimen de propiedad o el régimen de alquiler, las bondades y las deficiencias de este modo de acceder a la vivienda, pero el hecho es que lo que le da a estas familias ese régimen de propiedad es la seguridad de que esa va a ser su vivienda y de que en principio se van a quedar ahí. Y digo en principio porque luego hay unas condiciones económicas que también se luchan y que son muy favorables, ¿no? Que se logra que esas viviendas, los precios de esas viviendas no superen el 10% de los ingresos. Bueno, como tengo poco tiempo tampoco me enrollo mucho más con esto, ¿no? Pero ¿por qué cuento esto? Porque en ese mismo momento uno de los fallos, a mi modo de ver, de esa operación es que se dejó fuera en torno a 8.000 personas. Familias gitanas que vivieran en Vallecas en ese momento, en todas esas 162.000, los expertos dicen que no tienen datos exactos, pero se habla como mucho de en torno a un 3%. Era una minoría la gente que estaba de comunidades gitanas viviendo ahí. Pero el hecho es que de los que se quedan fuera, el 93% pertenece a esta comunidad gitana. Y para esta gente ya desde el año 79 se empiezan a plantear otros caminos, ¿no? Esta gente no está incluida casi desde el principio en ese plan de remodelación de barrios. En el 86 se crea el Consorcio por el Realojo de Población Marginal y aquí empezamos otra vez con las estigmatizaciones, ¿no? A la gente se le pone esta etiqueta de perteneces a una operación de un poblado marginal, ¿no? Este cartel rojo que se ponía en esos barrios. Para estas familias se plantean tres opciones: barrios de tipología especial, campamentos provisionales y vivienda en altura. La mayoría de las familias quiere, porque además han sido sus vecinos los que vivían en el plan de remodelación de barrios, que les realojen en un piso en altura en el sitio donde viven. Pero la mayoría de las operaciones que se hacen tienen que ver con los otros dos puntos. Los barrios de tipología especial, que se caracterizaron por no haber ningún tipo de proceso participativo, las familias no decidieron en absoluto dónde se iban a vivir ni cómo eran esos barrios, unos barrios que se sitúan en nudos y en lugares que ya de por sí son marginales y que como se verá más adelante se convierten en guetos que luego la propia administración acaba demoliendo, ¿no? Claro, localizados eso, en lugares insalubres, nudos de carreteras, etcétera, ¿no? Nogués dice: las familias preferían perder su derecho a la vivienda con tal de no seguir viviendo en aquellos asentamientos. La otra... Me he saltado el de los campamentos provisionales. Bueno, de los campamentos provisionales lo fundamental fue que fueron campamentos construidos para 5 años y que luego muchas familias llegaron a estar en esos campamentos provisionales hasta 20 años, ¿vale? Y también fueron campamentos que posteriormente fueron demolidos por las administraciones, ¿vale? Y hubo otra parte de la población que fue realojada en vivienda en altura, pero estas familias que se realojaron en vivienda en altura también fue sin procesos participativos. A las familias no se las consultó cómo, con quién y dónde querían vivir, en sitios fuera del barrio, en general siempre hacia las periferias, y el 90% de la vivienda que se concedió en el sureste de la Comunidad de Madrid. Se realojaron en torno a 1.132 personas. Fijaros que estábamos hablando de 150.000, cómo hemos reducido los números y han pasado un montón de años.
El régimen de acceso a la vivienda era de alquiler, por supuesto, sin estas condiciones económicas favorables, y para la gente le suponía pagar entre el 30 y el 50% de sus ingresos para poder pagar esta vivienda. Por eso contaba lo del plan de remodelación de barrios, para que viéramos las diferencias en las que se dan esos dos procesos, ¿no? Diferencias que van a ser fundamentales. El consorcio en el 98 se cierra, no funciona, es un fracaso. No solo no ha acabado, entre comillas, con lo que era el objetivo del programa, que era acabar con el chabolismo en Madrid, sino que el chabolismo ha seguido creciendo y las alternativas que se han dado no funcionan. Entonces aparece en el 98 el IRIS, que fundamentalmente lo que va a retomar es este tema de realojo de vivienda en altura. Van a demolir justamente estas operaciones de barrios de tipología especial y de campamentos provisionales para, en este proyecto que yo creo que estamos otra vez, de erradicación del chabolismo, ¿no? ¿Os acordáis de lo de la necropolítica? Hacerlo desaparecer, ¿no? Lo relevante no es el realojo o el derecho a la vivienda. El programa no se lleva por un derecho a la vivienda para todas las personas, no, se llama programa de erradicación del chabolismo, ¿no? Bueno, y lo que se propone es, bueno, se ha visto que ese chabolismo, entre otras cosas porque se ha forzado, se ha ido desplazando del centro de Madrid hacia las periferias, hacia las comunidades autónomas, y entonces lo que se decide es que tiene que haber un convenio entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid para ver cómo se hace esta operación de realojo de vivienda, ¿no? Algunas cosas del IRIS entre el 99 y el 2006 es que se derribaron más de 1.055 chabolas. Hay algunos números que hablan de incluso 2.000 chabolas, pero el estudio este, que es una tesis doctoral de Nogués, dice que de las chabolas que se demolieron, apenas el 10% de las familias fueron realojadas. En el 2006, por ejemplo, que hay datos por ahí, se desalojaron un 40% más de viviendas de las que luego la gente fue realojada. Es decir, quedó en una operación donde el 40% de las chabolas que se habían demolido no se sabe dónde fueron a parar esas familias, ni se les dio ninguna solución. Los dos grandes asentamientos chabolistas que quedan hoy serían la Cañada Real Galeana y el barrio de las Sabinas en Móstoles. Y de eso es de lo que os venía yo a hablar, pero que me parecía muy importante tener todo este contexto histórico de cómo llega la gente a este barrio y a esta situación, ¿no? Se considera que, bueno, el barrio chabolista autoproducido de Móstoles se divide como en cuatro, bueno, tiene una parte en Móstoles y otra parte en Arroyomolinos, y nosotros tenemos presencia en el barrio desde hace 3 años en una de las partes del barrio. Está situada en una zona protegida del río Guadarrama. En el 2013 se firma un convenio, de lo que hablaré un poquito más tarde, y el motivo supuestamente de la firma del convenio es que en esta zona que está como detrás del Sanadú, no sé si os suena, el gobierno en aquel momento quería hacer un campo de golf y entonces, bueno, pues querían participar de este proceso de erradicación del chabolismo para quitar estas chabolas, ¿no? Lo que os decía antes, ¿de dónde viene la gente? Hoy tenemos aquí a Marta, que no sé si me deja contar todas las viviendas en las que ha vivido Marta, que nos acompaña hoy pero que no quiere hablar, pero como a mí me ha contado su vida, pues yo os cuento lo que ella me deje, ¿vale? Pero por ejemplo, Marta, esto es de otra persona del barrio, no es la historia de Marta, pero muchas de las familias del barrio han pasado hasta por 8 viviendas. Y estamos hablando, Marta y yo tenemos la misma edad, eso lo puedo decir, Marta, la edad que tenemos yo 47 y tú 48 ya, ¿no? Bueno, o sea, casi 50 años y ha pasado casi por 8 viviendas, ¿no? Sin el casi. Marta, ¿puedo contarlo, Marta? Marta, yo tengo aquí apuntado porque luego no me acuerdo, sino Marta viene de Extremadura. ¿Lo quieres contar tú, Marta? No. Marta viene de Extremadura. Se va a vivir a Vicálvaro, a una chabola, viene como todo el mundo cuando vino hace
40 y pico años, 40, viene con 10, 12 años y viene a buscar oportunidades de trabajo también a la ciudad. Vive en Vicálvaro, pero cuando llega este plan de remodelación de barrios, a Marta es de estas personas a las que no se les da un piso y lo que se les ofrece es irse a La Jungla, que era uno de estos campamentos provisionales. El ayuntamiento pone el terreno, ellos tienen que construirse la vivienda y de ahí les llega el realojo en un piso y les proponen, les dan un piso aquí en Vallecas. Lo que pasa es que el piso se pone a nombre del marido y entonces, bueno, Marta tiene… Sí, que quiere hablar. Bueno, sí. Ahora sí, perdona. Ya. A ver, yo me vine aquí a vivir con mi marido, en la vivienda estaba su nombre, es aquí arriba, al último piso de abajo de todo, y hoy vemos para el coche enfrente de la puerta. Y me sentí bien a ver el piso porque era la primera vivienda que me habían dado y yo estaba muy bien. Pero luego, por falta no de pago ni que faltábamos en casa, no sé por qué nos sacaron del piso, nos echaron a la calle. Sí. Bueno, tuvo también que ver con que Marta se tuvo que volver a Extremadura a buscarse la vida. De ahí, como les habían quitado el piso, se fue a otro barrio que se llamaba La Medina. El barrio de La Medina lo demolieron y como al marido de Marta le habían dado en su momento un piso y se lo habían quitado, tenían un castigo por parte de la administración pública de no volver a poder tener un piso en los próximos 20 años. Con lo cual, cuando se hizo el desalojo de La Medina, Marta no pudo tener un piso y se fue a vivir a Las Sabinas. Y ahí ha estado viviendo hasta hace 3 meses, que ha habido un convenio y que a Marta le han dado un piso aquí cerquita en Pueblo de Vallecas, ¿no? Pero bueno, veis un poco las idas y venidas, ¿no? y los trayectos de las familias, ¿no? ¿Cuáles son los motivos en general por los que estas familias han perdido el piso? De lo que nos han contado la gente del barrio. A veces por situaciones de depresión, de haberles realojado en un sitio donde no conocen a nadie en ese barrio, donde no pueden desarrollar su actividad económica principal, que es la chatarra, y que por lo tanto no pueden acumular chatarra en casa y por lo tanto no pueden generar esos ingresos. A veces porque no han podido pagar esos pisos, porque lo que decíamos antes, ahora mismo en el realojo de Las Sabinas la gente tiene un REMI, la media es como de 500 euros al mes y les piden pagar 50 euros de alquiler, más 50 euros de comunidad, más todos los gastos de luz y agua. Nosotros hemos calculado que el coste es de en torno a 250 a 300 euros, sin hablar de cole, ¿verdad, Marta? Y del uniforme del niño y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes unos ingresos de 500 euros y 300 o 250 los dedicas a la vivienda, pues es muy difícil mantener esa vivienda, ¿no? Oficialmente nunca se dice que a la gente se le ha quitado el piso por no poderlo pagar y en general siempre se dice que son familias problemáticas, que tienen problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. Esto ha sido muy interesante vivirlo en paralelo al proceso de Stop Desahucios que hemos vivido así más recientemente, porque muchos de los problemas también con las familias se decía, o con familias que ocupaban, se decía que este era el problema. Y cuando luego se recogía información de los vecinos no habían tenido ninguna queja con esas familias, ¿vale? Entonces, bueno, habría que ver hasta dónde eso es cierto, ¿no? El hecho es que las familias que van a Las Sabinas con todo este periplo que os he contado, de haber vivido en un poblado chabolista, de que les hayan echado, de que a veces les hayan hecho vivir en un campamento provisional 20 años, de que les han realojado en piso, pero a lo mejor han realojado en piso a los padres, pero tú tenías 18 años y habías formado tu propia familia y a ti no te han dado una alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las familias, muchas de ellas hace 15, 16 años, se van a Las Sabinas y tienen, como dicen ellos, que volver a empezar de cero, ¿no? El sentimiento fundamental es la inseguridad en este contexto, ¿no? Cuando nosotras vamos al barrio por primera vez, la pregunta, incluso ahora después de 3 años, la pregunta que nos hacen siempre es ¿cuándo nos tiran? Acordaros de esto de la necropolítica, ¿vale? Y de cómo eso es un concepto que las familias llegan a tener como asumido casi como propio, ¿no? ¿Cuándo nos tiran? ¿Cuándo nos hacen desaparecer? Yo me cabreo mucho porque les digo, ¿sois basura? Solo se tira la basura. La pregunta es ¿cuándo nos realojan? ¿Vale?
pero bueno, creo que cambiar el imaginario colectivo pues no es fácil. Y no es fácil ni para las familias que lo viven ni para el resto de la sociedad, ¿no? Porque ahora hablaremos también, hay toda una estigmatización que le es muy útil a las instituciones para decir que hay una población que no es sujeto de derecho, ¿no? ¿Cómo viven estas familias en el barrio? Pues sin agua y sin luz, ¿no? Entonces tienen que engancharse a los servicios de agua y luz. El ayuntamiento ahora, por ejemplo, pues les ha ofrecido que pueden ir a una zona de chalés adosados donde hay un parque a coger agua en las fuentes del parque. Esta es la alternativa que les han dado desde el ayuntamiento, ¿no? Claro, otra de los estigmas es que son familias que son muy guarras, ¿no? Porque tiran la basura, pero es que no hay un sistema de recogida de residuos, ¿vale? No hay ningún servicio de recogida de residuos. Los camiones no pasan por ahí. Y otra cosa es que también hay, lo sabemos, que hay en el mundo de la construcción hay gente que viene y como allí no lo vigila nadie, pues viene a tirar sus residuos y no pagar por deshacerse de esos residuos, ¿no? Entonces no es solo la basura que genera la propia gente del barrio, sino pues que es un sitio donde cualquiera puede permitirse hacer cualquier cosa, ¿no? Las familias, como decía, viven con miedo, ¿no? Con miedo a un montón de cosas, con miedo a que les tiren y no tener realojo, incluso con miedo a que si les dan el piso lo puedan pagar porque ya tienen esa experiencia de que les hayan echado de los pisos, con miedo a las ratas, con miedo a los incendios porque la manera de calentar la casa es como una especie de hoguerita, ¿no? Con madera o carbón, con miedo a las inundaciones porque llueve y las calles pues se inundan. Y fijaros que el gran problema de las inundaciones ni siquiera es las calles, es que cuando se abren las compuertas río arriba de río Guadarrama porque ha llovido más de la cuenta, es curioso porque las compuertas se abren de noche. Y el agua y las inundaciones les llega a estas familias a la 1 de la mañana. Y luego llaman a los bomberos para que tengan en cuenta como si cuando se abren las compuertas no supieran que río abajo están viviendo estas familias, ¿no? Todo eso, y luego bueno, hablaré también de Iberdrola, todo eso está dentro como de esa política de la desaparición y del agotamiento, ¿no? De estas familias, de la lucha por sobrevivir, por seguir resistiendo, por seguir dándose derecho, ¿no? Cuando se les niega por todas partes, ¿no? Bueno, en tema económico, pues la situación es muy precaria, ¿no? La mayoría de lo que vive es del REMI, hay toda una institucionalización y una dependencia enorme, ¿no? Estas familias ahora mismo, todo lo que se espera de ellas es que ganen un REMI y que les den un piso, ¿no? Pero de alguna manera sienten que les cortan todas las posibilidades de acceso laboral, ¿no? Marta sigue buscando trabajo, ¿no? Y ella insiste, oye, ¿conoces algo? Y os lo dice aquí, si alguien tiene un trabajo para Marta, Marta está encantada. Vale. Amén. No voy a hablar de Marta, ¿no? Pero muchas veces en el barrio nos cuentan, nos podéis imaginar qué tipo de cosas nos cuentan. Una mujer hace ya meses nos decía que se había perdido su carné de identidad, había ido a la policía a que le hicieran el carné y le habían dicho que ella para qué lo quería, que no lo necesitaba. Es una sensación de impotencia, de impunidad permanente, ¿no? Otras mujeres cuentan que han ido a una cola de trabajo y les han dicho que para ellas que son gitanas no hay trabajo. Bueno, esto es como permanente, ¿no? Son historias permanentes que nos cuentan las familias, ¿no? O en temas de venta ambulante, pues nos cuentan que de repente están vendiendo melones y sandías en una esquina, llega la policía y les quita todo, ¿no? Y uno en concreto me decía, y yo agarré el camión y atravesé todas las sandías y todos los melones para que no se las pudiera aprovechar la policía, ¿no? Pero es esta situación, ¿no? De vivir fuera del sistema en la incertidumbre permanente. Y esta es una frase bueno, pues que también dicen en el barrio, ¿no? Dicen, no estamos empadronados como los demás porque no tenemos los mismos derechos, ¿no? En 2013, como os decía, se firma el convenio, que el convenio sí se llama para el realojamiento del núcleo chabolista. Servicios Sociales tiene un censo de las familias ya cuando se firma este convenio, pero en este convenio solo los requisitos que se ponen, que son unos requisitos puestos entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, es decir, esto no está sujeto a una ley,
¿vale? Uno de los requisitos que se pone es que las familias tienen que estar empadronadas desde antes de 2009. Cuando se firma el convenio y se pone ese requisito, ya se sabe desde servicios sociales que eso es algo que cumple solo el 40% de las familias. O sea, se firma un convenio sabiendo que se va a dejar fuera a la mitad. Mi experiencia en otros trabajos es que las instituciones tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, si tú niegas el derecho a la vivienda a todo un barrio, es muy probable que el barrio se te rebele. Y como dicen algunas familias, pues cortamos la A5, ¿vale? Pero si tú le das derecho solo a la mitad del barrio, lo del divide y vencerás, entonces el 40% quiere ese realojo. Aunque el 60% se ve perjudicado por ese proceso de realojo porque no se les ofrece ninguna alternativa habitacional. Pero además, lo que pasa después, que lo hemos vivido desde el movimiento AT de Cuarto Mundo, por ejemplo, en el realojo del Pozo del Huevo, es que incluso cuando se realoja a estas familias y luego pierden el piso porque no lo han podido pagar, no sabemos cuántas de estas familias han perdido el piso. O sea que dentro de ese 40%, luego hay gente que se sigue quedando fuera. Ahora mismo, en el barrio, hay familias que nos han dicho, no quiero que me realojen. Yo tengo un REMI de 400 euros y no voy a poder pagar el piso. Y se lo han dicho a servicios sociales. Y servicios sociales les dice, bueno, tú coge el piso y luego ya veremos. Claro, luego ya veremos es que el piso te lo van a dar en no sé qué de la Mata. O sea, los pisos los están dando ya, no sé si te acuerdas de alguno de los barrios, Tere, completamente en la periferia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, los más cerca están por el Escorial y por ahí, ¿no? Entonces, bueno, y hay algunos así como por San Martín de la Vera y se la han dado en Villalba. En Villalba también. Sí. Vale, entonces, claro, desde el ayuntamiento dicen, bueno, ya resolveremos el problema, claro, porque el problema no va a ser de ellos. O sea, el problema va a ser de cuando estas familias, de manera aislada ya completamente, una familia que vive sola en Villalba, pues gente eso, pues que llegan que no quieren hablar, que no quieren visibilizarse, que sienten esto de yo soy alguien a quien tiran, ¿vale? ¿Qué protesta van a hacer, ¿no? ¿Qué visibilización van a hacer de esa pérdida de piso? Yo me sigo preguntando cuántas de esas viviendas vendidas a fondos buitre en el 2013 pertenecían a algunas de estas familias, ¿no? ¿Cómo convertir, o sea, para por ejemplo el realojo de las Sabinas hay dinero de los fondos FEDER y se estima que en esos pisos y en ese proceso se está invirtiendo en torno a 120.000 euros por familia, pero las familias no tienen la propiedad de estos pisos. ¿Vale? Las familias lo que tienen es este alquiler social. Si la Comunidad de Madrid o a quien corresponda dentro de 2 años echa a Marta de su que no querramos, Marta, no, esto no. No. Que Marta está luchando por quedarse allí en este piso, ¿no? Pero si sucediera algo, ¿quién se va a enterar, no? Ahora sí que nos vamos a enterar porque ya sabemos que no están solos, ¿no? Y bueno, avanzo rápido, no sé cómo voy de tiempo. Fijaros que el proceso está siendo igual que el que venía siendo desde el IRIS y ya se sabía que había fracasado, ¿no? Vale, sigo. Otra de las cuestiones, dificultades en el barrio, Iberdrola hace un par de años, Tere, les cortó la luz, ¿no? Estaban enganchados, les cortaron la luz. Nosotros ya estábamos por ahí, entonces surgió la iniciativa para visibilizar estas situaciones de crear un Facebook, ¿vale? Tenemos un Facebook que se llama Las Sabinas Móstoles, que os animamos a dar seguimiento al Facebook, donde vamos contando fundamentalmente la palabra de la gente, ¿no? La gente que no quiere hablar pero que nos cuenta sus historias y que las vamos poniendo y visibilizando ahí, ¿vale? Y luego además, bueno, las familias cuando les cortaron la luz hicieron su primera manifestación y nos fuimos a la plaza del ayuntamiento a protestar y a denunciar que se repusiera ese enganche a la luz, ¿no? La luz no es solo la luz es el agua. O sea, si te cortan la luz, como tienen bombas de agua de los pozos que no pueden utilizar para beber porque está contaminada, pero sí para la letrina, para lavarse las manos o para algunas cosas básicas, ¿no? Y además también es las neveras, ¿vale? O sea, el poder comer, el poder tener acceso a un montón de cosas, ¿no? Nos pusimos en contacto con el CAES, que trabaja mucho con la gente de Stop Desahucios y acompañaron a estas familias en el proceso judicial y ganamos el juicio.
fue uno de nuestros grandes éxitos, ¿no? El mostrar que la realidad es transformable, que esta gente puede visibilizar las injusticias y la violación de los derechos, que no tienen por qué desaparecer. Bueno, otra de las cosas que logramos en este proceso de visibilización de los derechos de las familias fue que las instituciones empezaran a venir al barrio y que la directora de Servicios Sociales viniera a informar a las familias periódicamente de qué pasaba con ese convenio que estaba en aquel momento completamente paralizado. Se había firmado en 2013, que también es parte de la estrategia. Yo firmo el convenio, pongo un requisito de empadronamiento y a lo mejor no pretendo ejecutar el convenio hasta 5 años después, pero ya he puesto ese requisito de empadronamiento, ¿vale? Bueno, el proceso de realojo ha empezado 5 años después, en 2018, y de momento se ha realojado a 11 familias nada más. Entre los requisitos hay 2 requisitos que son los que son particularmente difíciles, que es uno, el del empadronamiento, y otro, el de la penalización por haber perdido vivienda pública. Esto es lo de culpabilizar a las víctimas, es decir, ya estamos viendo en el barrio la gente que está diciendo en los servicios sociales no voy a poder pagar el piso, y desde la propia institución dicen ya lo veremos, ¿no? Porque el ya lo veremos le va a tocar al Ayuntamiento de Villalba o a la Comunidad de Madrid. Y tú, solo, aislado en tu piso, si dentro de 3 años te lo quitan, pues ese piso dejo de tenerlo en un alquiler social de 50 euros y lo paso a poner en un alquiler de 300 euros o lo vendo a un fondo buitre. Y el dinero me lo han dado los fondos FEDER. No sé si me seguís un poco la estrategia, ¿no?, de todo esto. Esta estrategia de la necropolítica y la política de la desaparición. Pero ahora, cuando la Administración Pública, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento informa a las familias, pues nada, ahí estamos nosotras para informar a las familias. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en marzo de 2018, la Agencia de la Vivienda Social, que es la nueva institución que lleva estos temas, que aquí como no funciona ninguna, pues las vamos cambiando de nombre y así no tienen que asumir lo mal que salen los procesos, ¿no? Esto es como lo de Bankia, ¿no? En un momento, cuando alguien, su imagen pública no es buena, pues te cambio de nombre, ¿no? Pues lo que era el consorcio, que luego fue el IRIS, se ha convertido ahora, esto lo lleva también la Agencia de la Vivienda Social, ¿no? Entonces la Agencia de la Vivienda Social ha sacado un nuevo decreto donde dice que no se puede pedir un empadronamiento para un proceso de realojo de más de 5 años y que la penalización por haber perdido una vivienda es de 10 años y no de 20, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Informar a las familias en el barrio, oye, que hay un nuevo decreto que va un poco en contra del convenio y que podemos luchar porque haya más gente que pueda acceder a la vivienda, ¿no? Y también con el CAES estamos preveyendo, pidiéndole a la gente que aunque no cumpla los requisitos del convenio, tiene derecho a una vivienda y solicite la vivienda, porque ese es otro tema. Esta gente está invisibilizada hasta el punto que su trabajadora de servicios sociales le dice tú no tienes derecho, las familias se lo creen y ni siquiera solicitan vivienda, ni siquiera aparecen en ese censo de solicitantes de vivienda. Y estamos planteándonos que si no se diera una alternativa habitacional con estas familias, igual que se ha hecho con otros casos desde el CAES, ir a juicio a través del Tribunal Europeo, ¿no?, que puede paralizar un desalojo si no hay una alternativa de realojo. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Bueno, esto más o menos lo he ido contando. ¿Cuánto me queda? Perfecto. Pues me gustaría, desde la Asamblea de Vivienda Digna, con todo esto que os hemos contado, digamos que hemos extraído como 5 lecciones básicas que me gustaría compartir con vosotras, 1 por minuto, ¿vale? Entonces, la primera lección es que la vivienda es un derecho relacionado con otros derechos. Eso es lo que pone en nuestra camiseta, ¿no? O sea, si no tienes vivienda, no es solo no tener vivienda, es que no tienes posibilidad de vivir con tu familia, es que no tienes posibilidad de llevar de manera estable a los hijos al colegio, etcétera, etcétera. Esto era un amigo de la Asamblea de Vivienda que decía, sin vivienda no existes, es una de las frases que más dicen las familias, ¿no? Y la quiero vincular con esta, ¿no? Por una parte, entender que el derecho a la vivienda está vinculado con otros derechos y por otra parte, despenalizar las alternativas que se encuentra la gente. ¿La institución no tiene los recursos para dar un realojo? Bueno, pues si no me das, por lo menos no me quites, ¿vale? Un amigo nuestro decía,
Si vivo en una chabola, hago mal. Si ocupo una vivienda vacía, estoy haciendo mal. Si me quedo en la calle, sigo haciendo mal y los servicios sociales se me echan encima y me dicen que me quitan a mis hijos, ¿no? ¿Qué salida tengo? Decía, si me dicen que firme mi sentencia de muerte para que me den una vivienda, yo la firmo por mis hijos. Yo me quedaría aquí, casi no diría nada más, ¿no? Pero no puede existir un desalojo sin realojo, no pueden darle un piso a una familia que no lo puede pagar y no pueden además penalizar a la gente porque el sistema no le dé alternativa, porque le destruyan las alternativas que se dan, porque las instituciones de alternativas que no valen y que además penalice a la gente por perder esas alternativas que la gente ya está diciendo que no valen, ¿no? Visibilizar las luchas, otra cuestión clave. Decía una mujer, me tenéis que conseguir una cita con la directora de la Agencia de la Vivienda, que pueda escucharme, ver lo que vivo, lo que estamos pasando, para que entiendan que nos tienen que dar una solución, que no pueden seguir marginándonos así. Decía Max Neff que sabemos demasiado de la pobreza, pero que no comprendemos su esencia. Y Brzezinski decía que no la comprendemos porque no estamos contando con la experiencia de quienes viven en la exclusión. Para mí el gran éxito del plan de remodelación de barrios es que la asociación de vecinos lideró el proceso. La única manera de que estas familias puedan salir de esta situación es que lideren el proceso de su propio cambio y que se les escuche, ¿no? Y que se entienda lo que sí es posible y lo que no es posible, ¿no?